como tú quieras. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Yes, Mari, gracias, nena. Qué inteligente eres. ¿Cómo le pongo el nombre? Búscalo ahí en los micrófonos, ¿viste? Tenemos jóvenes inteligentes que están trabajando con el sonido, que están trabajando con audiovisuales. No se sienta mal, al contrario, se debe de motivar que hay una iglesia que está preocupada porque sus niños y sus jóvenes crezcan. ¿Está bien? Así que por última vez les voy a pedir que se pongan sobre sus pies y vamos a orar. Siempre hacemos una oración para que el Señor sea el que le dé el dominio y el control a la persona que va a predicar, para que nos lleve el mensaje. Amén. Y usted va a repetir conmigo: Señor Jesús, tengo mi copa boca arriba para que sea llena de aceite fresco durante esta mañana. Gracias por las palabras, por la corrección y por el amor que nos tienes, por el amor que nos tienes. Úsala como canal de bendición. Te doy toda la gloria a ti, Jesús. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Le decía el pastor, se pueden sentar. Yo le decía al pastor, yo no quiero traer esta palabra. Y el Señor me vuelve y me confirma esta mañana una vez más, porque ya me lo había confirmado a través de Julio, y me dice, y si tú no la traes y no traes palabra de verdad, ¿quién más la va a traer? Entonces, esta mañana, para los que vinieron al ayuno, nuestro hermano Zoel confirmó esta palabra una vez más a mi vida, porque él habló del altar. Él habló de cómo nos debemos presentar delante del Señor. Pero yo les quiero hablar en esta mañana de los deberes cristianos. Si a ti en ningún momento te han dicho que tú tienes un deber como cristiano, aunque no estés dentro de un ministerio, pues no te han dicho la verdad. Aunque no estemos dentro de un ministerio per se en la iglesia, todos los aquí presentes tenemos un deber como cristianos. Igual que como cuando vamos al trabajo, ¿verdad? Y tú vas y aplicas para una posición y te dicen, ok, yo voy a ser cashier o voy a cobrar. Pues ellos te dan una lista de los tasks y de las cosas que tú tienes que hacer, ¿verdad? Y tú tienes que seguirlas al pie de la letra, porque si no, ¿qué pasa? Te descuadran y al final, si no sigues nada de las instrucciones, ¿qué pasa? Te botan, ¿verdad? Pues eso pasa en la Grey del Señor, en la iglesia del Señor, que también nosotros tenemos unas tareas que seguir, ¿verdad? Y este mensaje que estoy trayendo no es a modo de regaño, no es a modo de ¿qué estás haciendo mal? No, es para que podamos ver a la luz de las Escrituras y podamos entender qué es lo que nos toca hacer a nosotros como cristianos dentro de la iglesia de Cristo. Esta palabra que voy a traer está en el libro de Romanos, en Romanos 12. Para los que les gusta anotar, ¿verdad? Se encuentra en Romanos 12 y voy a leer todo el versículo. A los que no les gusta anotar, les hago una recomendación. Anote. Porque después usted puede ir a su casa y buscar estos puntos y volver a enfatizar, ¿verdad? Y volver a repasar qué es lo que Dios les estaba hablando. Porque suele pasar que venimos y escuchamos, y como nosotros le decíamos a los jóvenes de antes, tú escuchas por un oído y se te entra por un oído y se te sale por el otro. A veces a nosotros nos pasa eso también, a los adultos. Se nos entra por un oído y se nos sale por el otro. Pues esta carta, porque es una carta que le escriben a la iglesia de los romanos, la escribe el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ya habíamos hablado el domingo pasado, que Julio habló acerca de él, se llamaba Saulo antes. Y él era ¿qué? Él era un perseguidor de la iglesia, él era un matón, un asesino en serie. Ya el pastor lo ha dicho muchas veces. Entonces este hombre ahora, después de haberse convertido 25 años después ¿verdad? Que Jesús ascendió al cielo, él está diciéndole a la gente cómo debe comportarse. Qué bonito, ¿verdad? El que hacía todo lo malo, el que perseguía a la iglesia, ahora te está exhortando y te está diciendo cómo tú te debes de comportar. Y yo decía, ¿de verdad? ¿Así es? Sí, así es. Esta carta, él se la escribe a la iglesia de los romanos y se la escribe por una razón. Y era que ellos no se estaban comportando como debían comportarse.
porque si no, no hubiera razón para escribirle esta carta, ¿verdad? Y en Romanos 12 empieza así. Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y yo voy a ir explicando poco a poco mientras voy leyendo el versículo, porque no quiero leerlo todo el papagayo y que después no entendamos. Esto él se lo escribe a las iglesias, como les dije ahorita, de Roma, pero le está escribiendo a los judíos y a la misma vez a los gentiles. También en el domingo pasado se habló quiénes eran los judíos, que son el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y quiénes eran los gentiles, que éramos nosotros, los que recibimos al Señor, pero que no pertenecíamos al pueblo de Dios, ¿verdad? Esas promesas que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, que era lo que descendía del pueblo de Dios. Nosotros somos lo extra, yo les digo. Eso que Dios incluyó, ¿verdad? A través de su gracia. Y dice así, Él les ruega que por la misericordia de Dios se presenten ante Dios como sacrificio vivo. ¿Por qué les dice esto ahora? Pues le tengo que explicar un poquito más. Y es que en el Antiguo Testamento se llevaba al altar una cabrita, una palomita, cualquier animal, pero no podía ser cualquier animal. Se tenía que llevar un animal puro, limpio y sin mancha. ¿Y qué hacían con el animalito? ¿Lo sobaban en el altar? No, lo mataban. Lo mataban, lo sacrificaban y lo quemaban para ofrecerlo, ¿verdad? Como perdón por nuestros pecados. Pero el Señor te está pidiendo ahora que tú te ofrezcas ante Él como sacrificio vivo. Él no te quiere matar. Ya Él hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. Ya Él llevó a su Hijo Jesús para que muriera por nosotros y no tener que matarnos. Nosotros no tener que pagar por ese pecado que nosotros cometimos. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo podemos ser santos? Yo me preguntaba, ¿cómo podemos ser agradables a Dios? De la única manera que podemos ser agradables es a través de su sangre. Así Él nos ve puros, limpios y sin mancha. Es de la única manera que podemos acercarnos ante su presencia. Después dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este versículo yo recordaba cómo nos conformamos a lo que está pasando a nuestro alrededor, cómo nos conformamos con las situaciones que están sucediendo en la iglesia, en el pueblo de Cristo, cómo nos conformamos con cómo pasan las cosas, con las contiendas, con las situaciones, cómo nos conformamos. Porque Él está hablando aquí, este mensaje era para diversas iglesias. Esto se leyó en cada una de las iglesias de Roma, ¿verdad? En donde estaban los discípulos llevando su palabra. Y al parecer tenían contiendas y tenían problemas entre ellos, porque no se ponían de acuerdo. Entonces dice que tenemos que renovarnos. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Y si algo se renueva es porque algo se hace nuevo, ¿verdad? Ahora les digo yo, lo que nosotros pensábamos que estaba bien en nuestra mente, dice ahora la palabra que no es lo que estaba bien. Tenemos que buscar a la luz de las Escrituras qué es lo que está bien, para entonces que nuestra mente sea renovada a través de su palabra, para poder conocer cuál es la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios se encuentra aquí, en la palabra. Si no la leemos, no podemos saber cuál es su voluntad. Ningún profeta que venga de afuera te va a decir cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Eso está en la palabra de Dios. Después dice, digo pues en el tercero, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más en alto el concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. La gracia. Habla de la gracia aquí. Y yo quiero decirles a ustedes qué es la gracia. Vamos a buscar por aquí. No lo encuentro ahora porque Dios es así. La gracia es un favor inmerecido. Vamos a explicarle en palabras más fáciles. La gracia es algo que Dios nos otorgó a través de su Espíritu Santo que no nos merecíamos. Así de simple.
O sea, que dice aquí que la gracia que se le dio a Pablo es la misma gracia que se nos dio a nosotros. Que nadie es mayor que nadie. Y esto me lleva a recordar que en una ocasión uno de los discípulos le preguntó a Jesús: Padre, ¿y quién es el mayor de entre nosotros? Él le hizo esa pregunta. Y Jesús fue y le dijo, llamó a un niño y le dijo: si nos volvemos y nos humillamos como niños, ese es el mayor en el reino de los cielos. Eso está en Lucas 9, 46 al 48 y en Marcos 9, 33 al 37. Por lo tanto, entre nosotros no hay ningún mayor. No es mayor el pastor, no es mayor la pastora asociada, no es mayor el líder de alabanza, no es mayor el que ora y viene y limpia la iglesia. Todos somos iguales. El Señor nos mira igual y nos da su gracia de igual porción a todos nosotros. Porque de la manera en que somos un cuerpo y tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En Romanos hablan tantas cosas bonitas. Este es un libro muy profundo para leer. Habla del perdón, habla de la propiciación, habla de la santificación, habla de la elección, de la glorificación, de la unión con nosotros en Cristo. Habla de una vida llena del Espíritu Santo. Habla de la gracia. Habla de tantos temas tan bonitos que si usted quiere conocer a Dios, al Dios presente, no al Dios, como les decía ahorita, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, y quiere conocer al Dios presente en su vida, métase en la palabra y estúdiela. Porque la palabra dice que ella es vida para nuestra vida. Y déjame ver por dónde me quedé. Uno de nuestros mayores deberes es comprender cómo trabaja la iglesia de Cristo. Como les acabo de leer ahora, la iglesia de Cristo es comparada, el apóstol Pablo la compara con el cuerpo, ¿verdad? Y yo, que estudié biología, pienso en el cuerpo de una manera bien fascinante y bien diferente quizás a como lo piensan las demás personas. Entonces yo hacía mi propia analogía de el corazón y el cerebro. Y yo decía, bueno, pues ahora el corazón, vamos a pensar que ya no quiere ser más corazón. ¿Cuál es la función del corazón? Bombear la sangre, ¿verdad? Para que fluya a través de todo nuestro sistema. Gracias. Sí, gloria a Dios. Para que la sangre fluya, ¿verdad? A través de todo nuestro sistema circulatorio, ¿verdad? Y si el corazón no bombea la sangre, ¿qué pasa? Nos morimos, ¿verdad? Entonces, por otro lado, el cerebro tiene una función vital también en nuestro cuerpo. ¿Y es cuál? Dar órdenes. Ordenar todo, ¿verdad? Desde cómo enfocamos nuestra vista, de qué mano vamos a mover, cómo nos vamos a mover. Y yo decía, Señor, ¿y si por 15 segundos no se ponen de acuerdo el corazón y el cerebro? ¿Qué nos pasaría? Esto no puede ser, ¿verdad? Todos tenemos una función distinta dentro del cuerpo de Cristo, porque la palabra dice en el versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el del profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio en servir, enseñe. El de exhortar, la exhortación. El que reparte con libertad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Todas estas funciones son importantes para el pueblo de Cristo. Y si alguno de nosotros fallamos en una de ellas, afectamos el cuerpo de Cristo. Es nuestro deber como cristianos saber, como decía Joel esta mañana, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. No se lo podemos dejar a los pastores, no se lo podemos dejar a los líderes. Esto es algo que nosotros tenemos que hacer conciencia
para que todo el cuerpo trabaje en unificación. Bien, quiero explicar qué es don, porque quizás esta palabra la hemos escuchado muchas veces, pero el don es una capacidad o una bendición que te es otorgada a través del Espíritu Santo para tú realizar una tarea en la iglesia. Pueden ser muchas cosas. Como yo le explicaba a las damas, tú puedes con tu don danzar, tú puedes con tu don cocinar para la iglesia, tú puedes con tu don venir a limpiar, ¿verdad? Y eso mismo para los caballeros. No importa si seas dama o caballero, en la iglesia de Cristo tenemos ¿verdad? Algo que hacer. Y después nos exhorta en el 9. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno, amándonos los unos a los otros con amor fraternal. Con amor fraternal. Y yo nunca había escuchado esta palabra, fraternal. Y me fui a buscar cuál era el significado de esta palabra. Y el amor fraternal es un sentimiento profundo que implica valores como la generosidad, la nobleza, el respeto y la lealtad. En otras palabras, es un amor universal que nos anima a hacer algo por el prójimo de forma totalmente desinteresada. O sea, yo te doy mi amor, Carlos, pero yo no estoy esperando que tú me des tu amor de vuelta. Esto no es como los novios, esto no es como las relaciones que tenemos en el mundo normalmente. Es un amor que yo te amo aunque tú no me ames. Dice en otro lugar, dice incluso puede ser sonreírle o desearle el bien desde nuestro corazón a la otra persona. Y Dios nos pide que nos amemos con este amor entre la iglesia. No solo entre la iglesia de CML, por favor, entre las otras iglesias. He tenido la oportunidad de visitar muchas iglesias a lo largo de este ministerio que el Señor me ha dado. Con Julio, de ir a cantar a muchos sitios. Y es tan duro cuando tú entras a una iglesia y no te saludan. Es tan duro cuando te miran de arriba abajo porque te ves diferente a ellos. Quizás en una iglesia pentecostal, ¿verdad? No por tirarle a nuestros hermanos pentecostales, no se maquillan, ¿verdad? O no usan pantalones. Pero he ido a iglesias que son evangélicas y que no demuestran el amor de Cristo. Y es bien duro ver cómo la iglesia de Cristo no es un cuerpo. Estamos separados, los miembros están separados. La mano por un lado, el ojo por el otro, la pierna caminando sola por allá y el torso se quedó en una esquina porque no puede caminar. Y les digo que Dios no viene a buscar denominaciones, que Dios no viene a buscar 25 iglesias diferentes. Dios viene a buscar una sola iglesia. Este amor que el Señor nos está pidiendo entre nosotros es un amor que tolera toda falta. Es el amor que Cristo reflejó hacia nosotros, hacia los israelitas, pero también hacia los gentiles. Un amor que cubre multitud de faltas. Ese es el mismo amor que Dios pide que nosotros reflejemos. En Romanos 12:14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid
y no maldigáis. Yo discutía con Dasha hace un tiempito atrás acerca de cómo Dios le decía a la iglesia del Antiguo Testamento, cuando ellos conquistaban un lugar, ¿qué ellos tenían que hacer? Si han leído el Antiguo Testamento, cuando ellos iban y caía una ciudad, ¿verdad? Y ellos la tomaban, esa ciudad la sitiaban. Lo primero que tenían que hacer, Dios les decía, no quiero a nadie vivo. Quiero que me maten desde el rey hasta el más niño. Y yo decía, Señor, y mi nena me decía, ¿qué, mamá? Pues yo le estaba leyendo del Antiguo Testamento una porción y decía eso, que había que matarlos a todos. Y ella me decía, mamá, pero papá Dios no era piadoso. Pues sí, así era. Ellos estaban en contra de la iglesia y eso era lo que Dios les mandaba a ellos hacer. No quedaba ni uno vivo. Y hubo un rey de casualidad que se le ocurrió hacer lo contrario y decir, mira, me gusta aquello, me gusta el otro se ve bien, y eso los dejó vivos. Y tuvo consecuencias, ¿verdad? Tuvo un castigo por lo que sucedió, porque no siguió la palabra de Dios. Pero yo le decía a Dasha, pero ahora no es igual. Ya ahora no es ojo por ojo y diente por diente. Ahora Dios te está mandando a que el que te hace mal, tú le hagas bien. Ahora Dios te está mandando que al que te dé una garnata, tú le pongas la otra mejilla. Yo decía, no entiendo, pero ¿por qué no los matamos como en el Antiguo Testamento? Pues no, porque Dios es un Dios de amor. No, porque en el Nuevo Testamento Dios da órdenes totalmente diferentes. Dios nos da la oportunidad de perdonar como nosotros también fuimos perdonados. Dios nos da la oportunidad, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta oportunidad de perdonar 70 veces 7, dice su palabra. Y de dar por gracia lo que por gracia recibimos. Porque tampoco nosotros merecíamos ese perdón. No lo merecíamos. Y quiero ir al 12, que dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Nos toca hacer todas estas cosas. Tenemos que gozarnos con la esperanza de que algún día vamos a subir al cielo y vamos a estar con Él. De que esto que estamos viviendo, de que este mundo terrenal se va a acabar. Tenemos que sufrir en la tribulación, claro que sí. Si Jesús sufrió, ¿por qué nosotros no vamos a sufrir? No somos mejores que Él. Yo he sufrido bastante. Pero también me he gozado. Y dice bien claro, constantes en la oración. Y eso no me toca a mí. Eso le toca a cada uno de ustedes. Yo tengo que ser constante con mi oración, con mi comunicación con el Padre. Pero usted tiene que ser constante con su oración, con su comunicación con el Padre. Dice, compartiendo en el 13 la necesidad de los santos y practicando la hospitalidad. Yo no puedo ver a alguien en necesidad y no ayudarlo. Yo no puedo ver a alguien que le haga falta comida y no llevarle comida. Yo no puedo ver a alguien en necesidad de una oración y no dársela. Yo no puedo ver a alguien en un hospital y yo conocerlo, que yo conté acerca de ese testimonio en mi primera predicación, y no ir a orar por él y decirle, yo estoy contigo. ¿Ves? Porque yo sé lo que se siente estar en ese otro lado. Entonces dice la palabra que tenemos que compartir de lo que tenemos. Tenemos que compartir. No estamos hablando solo monetariamente. Estamos hablando de compartir estos dones del Espíritu, ¿verdad? Que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Dice en el 14, y bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Ya había hablado también acerca de esto, y eso se llama empatía.
Nos hace falta más empatía. Nos hace falta ver más allá de nuestra propia necesidad y decir, ¿por qué mi hermano está así? ¿O por qué mi hermano llegó con un rostro diferente a la iglesia? ¿Por qué fulano no se ve como que tan alegre como siempre se veía? Nos hace falta poder reconocer la necesidad de otro para poder suplirla. Y dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios, en nuestra propia opinión. A veces los que sabemos un poquito más de la palabra o que llevamos mucho tiempo en el evangelio creemos que no lo sabemos todo, y no es así tampoco. Todos los días yo aprendo algo nuevo, así sea de un niño. Y esto me lo enseñó mi marido, Julio, que él trabaja con niños desde hace más de 12 años. Y los niños nos enseñan tanto. Por eso el Señor, volviendo otra vez a la palabra de quién es el mayor, vuelve otra vez a referirse hacia un niño, porque Él nos enseña a perdonar. A veces le hacemos algo al niño, lo castigamos, y a los 5 minutos ya Él está otra vez al lado tuyo, y se le olvidó que tú le diste una pela, y lo sentaste ahí, lo jamaqueaste, porque Él no tiene malicia en su corazón, no hay malicia. Y eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Dice, no pagáis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Como les dije ahorita, Él es el que va a juzgar a los hombres cuando Él venga de nuevo por su iglesia. No nos toca a nosotros juzgarnos entre nosotros mismos. Yo no te puedo decir a ti, estás haciendo esto mal o estás haciendo lo otro. Yo te puedo dar un ejemplo a seguir a través de la palabra. Pero yo no puedo ser quien para juzgarte, porque yo también tengo mis cosas. Por eso dice la palabra que te tienes que mirar primero la paja que tienes en tu ojo antes de mirar la paja que tiene tu hermano. Dice, y así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y yo decía, ahora sí, me quedé igual. Señor, dame revelación para tu palabra. ¿Qué es ascuas de fuego? Y en el Antiguo Testamento, a las ascuas de fuego es como decir un carbón encendido. Es como decir que le vas a poner muchos carboncitos uno encima del otro. Y me tuve que ir a buscar el simbolismo espiritual de esto porque no lo entendía. Y el símbolo espiritual del carbón encendido es la presencia de Dios. Es su juicio transformador. Es el poder de Dios sobre la vida de esa persona. O sea que no te toca a ti hacer nada, sino que Dios a través del Espíritu Santo va a redarguir a ese enemigo tuyo o a esa persona, porque a veces la gente no es tu enemiga, es que a veces los vemos como nuestros enemigos y no lo son. No lo son. Tú tienes que mirar a la gente con los mismos ojos que Jesús nos mira, con ojos de piedad, con ojos de amor. El fuego en el Antiguo Testamento, y yo puedo decir que hoy en día también, el fuego es un instrumento de destrucción, pero también es un instrumento de purificación y de renovación. Como les estaba diciendo ahorita, para que algo se renueve es porque ya estaba hecho, pero el Dios lo quiere volver a hacer de nuevo. Y eso es lo que Dios quiere con nuestra vida. Cuando llegamos como cristianos a la vida nueva en Cristo, dice la palabra que todas las viejas cosas pasaron. Eso está en Segunda de Corintios 5:17. Dice que todas las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y quería ir a Tito 3:3. Lo tenía marcado, pero se fue. Si me lo consigues más rapidito.
en Tito 3:3 nos recuerda cómo éramos en la vieja criatura, pero nos recuerda qué es lo que tenemos que hacer ahora que Cristo nos renovó. Y dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos insensatos, éramos rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. El 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios viene a hacer con nosotros cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Él. Pero realmente cuando se la entregamos, cuando nosotros permitimos que Dios haga esta obra renovadora en nuestro interior, porque es algo muy difícil, es algo muy difícil. A veces se nos sale la vieja criatura. Yo recuerdo, y les hago esto como testimonio, una vez estando en el supermercado, Julio estaba haciendo la fila y yo llego de buscar algo y veo que una señora se le cuela. Y yo le digo, ¿también? ¿Se me van a colar? Y Julio me dice, mi amor, yo la dejé pasar. Y yo tuve que bajar la cabeza porque malinterpreté la situación. Y se me salió la vieja criatura, porque en el día era la tercera vez que un viejito se me colaba. Y ya yo estaba cansada de que se me colaran y no me respetaran. Pero en esa tontería que parece ser graciosa, se me salió la vieja criatura. ¿Qué habrá dicho esa muchacha de mí? Y si me ve ahora por las cámaras predicando, y si me ve ahora por las cámaras cantando y alabando a Dios, qué bochorno, ¿verdad? Qué bochorno. Pues debemos nosotros, como sacrificio vivo, volviendo al principio, vivo y agradable, presentarnos delante del Señor todos los días, para que Él en su altar queme nuestro viejo yo. Porque nuestro viejo yo no es el mejor. El Señor nos creó y nos creó perfectos. Nos creó para que viviéramos en amor. Pero el enemigo fue el que se encargó de corromper nuestra vida y corromper nuestra mente. Por lo tanto, esto no lo debemos permitir más en la iglesia de Cristo. Quiero ir a Hebreos 13. Y los tenía todos marcados, pero ellos se fueron para otro lado. Si lo tienen, alguien que me ayude. No quiero estar hasta el amanecer de Dios aquí. Sí, gracias. Y dice, sí, es que Dios es así. Y yo tenía esto preparado y la libreta se perdió. El enemigo no quería que este mensaje fuera predicado. Y la libreta se perdió ayer. Y me tuve que poner a buscar todos los versículos otra vez. Y yo no quería traer esta palabra, porque no todas las palabras de Dios son palabras para sobarte y para animarte y para restaurarte, aunque esta también es para restaurarte. Pero si la palabra del Señor no te confronta, si cuando tú sales de la iglesia la palabra de Dios no hace algo en tu vida, la palabra de Dios se está predicando mal.
Porque se supone que la palabra de Dios cause algo en tu espíritu. Y que cuando tú salgas de aquí, no salgas igual. Y dice como deberes cristianos en Hebreos: permanezcan en el amor fraternal. Otra vez vuelve a hablarnos acerca de esta palabra, el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieran presos justamente con ellos, como si estuviera preso un hijo tuyo, como si estuviera preso tu hermano de sangre, como si estuviera preso tu papá o tu mamá. Dice: acuérdate de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. O sea, si alguien es maltratado en la iglesia de Cristo, también yo soy maltratada en la iglesia de Cristo. Dice: honroso sean todos en el matrimonio, el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Y a todos los demás también, a todos los demás los juzgará Dios. Así que no nos podemos encargarnos de juzgar. Entonces, dice: no dejen de amarse los unos a los otros como hermanos, en otra versión, y ni se olviden de hacerse el bien y de compartir lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Ya no necesitamos hacer estos sacrificios que les hablaba al principio, porque ya Jesús fue a la cruz. Ya no tenemos que hacer ningún sacrificio por nosotros mismos. A Dios no le importa el sacrificio que tú puedas hacerle, que si me visto de negro, que si camino de aquí a Springfield a pie y me doy latigazos en la espalda. Nada de eso a Dios le importa. A Dios no le importa que nos ofrezcamos a Él como sacrificio vivo. Y esto está en otro lugar, pero también es un deber como cristiano, y no quiero pasarlo por alto en esta predicación de esta mañana. Y dice: por último, quiero hablar de este menester como cristianos, y se encuentra en Hebreos. Y dice así: les exhorto a que obedezcan a sus líderes y se sometan a ellos, porque son los que cuidan sin descanso de ustedes. Y nuestros pastores, ¿verdad?, como líderes de la casa, siempre están al pendiente de nosotros, de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras necesidades. Pero ¿quién se encarga de la necesidad de ellos? Oremos por ellos. Oremos por ellos, porque ellos llevan una carga muy grande. En este versículo más abajo dice: porque Dios les va a pedir cuentas de lo que ellos hicieron por ustedes, de lo que ellos hicieron y de lo que no hicieron por ustedes. Ellos tienen una carga muy fuerte, bien fuerte sobre sus hombros, sobre sus lomos, y es de hacer crecer la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo solo crece si hablamos la doctrina, que es la sana doctrina del Señor. Si hablamos la palabra de Dios, esta que está aquí, no si hablamos lo que me da la gana a mí, o lo que le da la gana a Julio, o lo que le dé la gana a la pastora, o lo que le dé la gana al pastor. Solo crecemos si hablamos lo que está aquí. Y a veces es duro recibir la palabra del Señor o recibir la corrección del Señor, porque como yo le decía a Julio, a Dasha no le gusta que le digan lo que ella tiene que hacer. Pero ya no somos niños. Ya no somos niños. Y esta palabra, ya no podemos estar dándoles papilla, ya no podemos estar dándole baby food a la iglesia. Estamos en un tiempo en que todos, me incluyo yo, debemos afirmarnos en la fe, debemos afirmarnos en la palabra del Señor, debemos obedecer su palabra, debemos presentarnos delante de Él puro, limpio y sin mancha, porque eso es lo que busca el Señor de nosotros, eso es lo que demanda Él de nosotros. Y dice la palabra que cuando vayamos a presentarnos delante del Señor, cuando vayamos a venir delante del altar, si tenemos una contienda con mi marido, el domingo antes de venir a la iglesia, si tengo una contienda con mi hijo
antes de venir a la iglesia, no necesariamente tenemos que estar ministrando en el altar. Pero si tenemos algo en contra del hermano, dice la palabra que tenemos que pedir perdón. Tenemos que perdonarnos mutuamente para que el Señor reciba esa adoración. Para que no se quede aquí en el techo, sino que suba al segundo y al tercer cielo. Para que el Señor se agrade de esta ofrenda viva que somos nosotros ahora delante de su altar. Así que les pido por favor que mediten en estas palabras. Les pido que en su corazón lo escudriñen ustedes mismos, como decía Zoel, porque yo no sé qué hay en tu mente, yo no sé qué hay en tu corazón, pero Él sí lo sabe. Él sí conoce nuestro corazón, Él sí conoce nuestra mente, Él sí conoce nuestros propósitos, Él conoce qué parte vital del cuerpo nosotros vamos a hacer en la iglesia de Cristo y qué función Él determinó desde antemano, desde antes de la fundación del mundo para ti, para tu vida, para que tú la ejerzas sabiamente. Él es el que sabe todas estas cosas. Quizás Dios me lo puede revelar a mí, quizás Dios se lo puede revelar al pastor, pero pídele al Señor que te revele como cristiano qué más yo puedo hacer por la iglesia de Cristo. ¿Qué más yo puedo hacer por la persona que está a mi lado? ¿Qué más yo puedo hacer por mi hermano? Para que seamos un cuerpo sano. Para que seamos un cuerpo puro, limpio y sin mancha, que es lo que Cristo viene a buscar. Lo único que quiero recordarles es que le pidan al Señor que los renueve, que haga una nueva criatura. Y que si tienen una oportunidad en esta noche de meditar nuevamente en esta palabra, vayan y escuchen esta adoración que es viejísima, pero a mí me encantan las adoraciones viejas, y se llama Renuévame, de Marcos Witt. Y mediten en ella para que el Señor esté haciendo cosas nuevas en su vida. Crecer duele, como dice nuestro pastor, pero eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios nos quiere transformar para que seamos hechos a la medida del hombre perfecto, del varón perfecto que era Jesús, ¿verdad? Y yo, dentro de mi corazón, lo único que le pido al Señor siempre es eso, que me cambie, que me ayude a ser mejor persona, que me ayude a tener ese amor que Él tenía y que Él tuvo por los perdidos. Y aún ese amor que a veces no demostramos a los que nos rodean, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra familia misma, porque no creen en lo mismo que nosotros creemos. ¿Ves? Y esto es algo tan importante, porque con este ejemplo que nosotros le damos a la gente, como decías tú ahorita, estábamos leyendo en este versículo, la gente es salva o no es salva por el ejemplo que nosotros le damos. Con nuestra conducta como cristianos, la gente se puede perder o se puede salvar. ¿Ok? Ahora quiero compartirles una canción. Quiero que se pongan de pie. Y quiero orar para que el Señor sea redarguyendo nuestros corazones, para que el Señor mire en lo profundo de nuestro corazón, en lo que hay dentro de nosotros, y para que Dios cambie y quite de nosotros lo que a Él no le agrada. Porque el Señor quiere darnos de sus dádivas, el Señor quiere darnos de todas esas cosas bonitas y hermosas. El Señor quiere que nos gocemos juntos en armonía. El Señor quiere que vivamos la vida que Él predeterminó para nosotros. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias, Padre, porque tu palabra, Padre, es vida, Señor. Está viva, Señor, y es eficaz. Señor, yo te doy gracias porque tú...